Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un concepto que, obsesiona a muchos, el modelo original de la Iglesia cristiana. Mm, Hablamos de ese primer capítulo, digamos, explosivo, entre los años 33 y 100. ajá. Las fuentes que tenemos nos llevan a dos momentos clave. El nacimiento, el Big Bang de la comunidad, en el libro de Hechos, y luego, décadas después, una especie de revisión técnica muy dura en Apocalipsis. Exacto. Así que la misión es clara. ¿Cuál altera el ADN, el código genético de esa primera comunidad? Y sobre todo, ¿por qué sigue siendo el punto de referencia? Es que, fíjate, no es solo un punto de referencia histórico, es el arquetipo. La era apostólica como la conocemos tiene algo que no se vuelve a repetir. ¿El qué? Fue guiada por los testigos oculares, o sea, gente que caminó con Cristo, que lo escuchó, que lo vio resucitado según los textos. Claro, la fuente directa. Justo. Por eso, lo que ellos establecieron no se ve como una versión más de la iglesia, sino como el plano original. Es el cimiento sobre el que se construye o se desvía todo lo que viene después. Ok, a ver, desmenocemos ese plano. Casi todos conocemos la historia de Pentecostés en Hechos capítulo 2, ¿no? La escena es de película. Totalmente. Un ruido como de un huracán, lenguas de fuego, gente hablando en idiomas que nunca aprendió. Pero lo que a veces se nos pasa es que después del sermón de Pedro y la conversión de 3,000 personas, el texto nos da el secreto. En un solo versículo. Exacto, Hechos 2:42. Es como si el autor dijera, a ver, si quieren saber cómo funcionaba esto, aquí está el código fuente. Y es un ADN con 4 componentes. Dice que la comunidad perseveraba, o sea, se dedicaban con una constancia casi obstinada a 4 cosas. La primera, la doctrina de los apóstoles. Que no era una teología abstracta, supongo. Para nada. Era la enseñanza directa de esos testigos oculares. Era el qué creemos en su forma más pura. Lo que después se convirtió, en el fundamento del Nuevo Testamento. Sin esa base, todo lo demás se cae. Y el segundo componente es la comunión, la famosa koinonía. Pero, a ver, entiendo que esta palabra hoy la usamos muy a la ligera. Uf, muchísimo. Decimos, vamos a tener comunión y significa tomar un café después del servicio. Pero, por lo que describen las fuentes, era algo mucho más radical, ¿no? Infinitamente más radical. La coinonía no era un programa de la iglesia. No había un ministerio de grupos pequeños. Era la vida misma. Era el resultado orgánico, espontáneo, de su experiencia compartida. Hechos 4:32 lo describe de una forma que hoy nos suena a ciencia ficción. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¡Wow! Y esto se traducía en algo muy concreto. Compartían sus bienes. No era comunismo, ¿eh? Nadie les obligaba. Era una generosidad que brotaba de sentir que de verdad eran una familia. Suena increíblemente ideal. Casi utópico. ¿De verdad funcionaba tan bien? Me imagino que habría conflictos, gente que no quería compartir. Ah, esa es una pregunta clave. Porque no, claro que no era una utopía perfecta. El mismo libro de Hechos, un capítulo después, en el 5, nos cuenta la historia de Ananías y Zafira. La pareja que mintió. Exacto. Intentaron aparentar esa generosidad, vendiendo algo y guardándose una parte en secreto, pero fingiendo que lo habían dado todo. El juicio tan severo que reciben en el relato te demuestra lo en serio que se tomaban esa coinonía. Entiendo. La hipocresía era un veneno mortal para ese organismo. Así que sí, había problemas, pero los trataban de forma contundente. Porque la salud de la comunidad dependía de esa transparencia. Vale. El tercer pilar era el partimiento del pan. Esto era más que una simple comida, ¿cierto? Tenía una doble dimensión. Por un lado, sí, era la ceremonia de la Cena del Señor, el recordatorio central de su fe. Pero también eran las comidas comunitarias en las casas. El día a día. Claro, comer juntos en esa cultura creaba lazos profundísimos. Era donde la doctrina y la coinonía se hacían tangibles. Y el cuarto pilar, las oraciones, pues. Era el motor que lo mantenía todo conectado a su fuente de poder. No era un ritual, era una declaración constante de dependencia. Doctrina, comunión radical, comidas con propósito y oración constante. Si ese era el ADN inicial, el software con el que arrancaron, la pregunta obvia es, ¿se mantuvo así? ¿Tuvieron que pasarle una revisión en algún momento?
Y vaya que la tuvieron. Unas décadas después, en el libro de Apocalipsis, encontramos una serie de mensajes a 7 iglesias de la época. Son como informes de salud, y el primero, el de la iglesia de Éfeso, es probablemente el más desconcertante de todos. Espera, porque esto a mí me vuela la cabeza. Leí esa parte y la iglesia de Éfeso parece la iglesia perfecta. A primera vista, sí. El mensaje empieza con una lista de elogios que cualquiera firmaría por recibir. Les dicen, conozco tus obras, tu trabajo arduo y tu perseverancia. Dice que no soportan a los malvados, que han desenmascarado a falsos apóstoles. Incluso que odian las obras de los nicolaitas. O sea, tenían una doctrina impecable y una ética intachable. A mí me suena a que estaban haciendo todo bien. ¿Cuál puede ser el problema? Ese es el centro del asunto. En medio de todos esos aplausos, cuando parece que les van a dar una medalla, el texto da un giro brutal. ¿Y les dice? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es uno de los regaños más fuertes de la Biblia, precisamente porque viene después de reconocer todo lo que hacían bien. Haciendo las cosas correctas para Dios y aún así haber perdido a Dios en el proceso. Pero, ¿a qué se refiere con primer amor? ¿Es solo un sentimiento, una nostalgia? No, es mucho más profundo. El primer amor, según el contexto, era la combinación de 3 cosas. Primero, una pasión devocional por Cristo. La diferencia entre una relación viva y una religión de rutina. Ok. Segundo, un amor sacrificial por los hermanos. Esa quinonía de la que hablamos. Y tercero, un celo por la misión. Una urgencia por compartir el mensaje. Entiendo. La iglesia de Éfeso seguía con la maquinaria en marcha. El trabajo, la doctrina, la disciplina. Pero el motor, el corazón, se había enfriado. Se habían convertido en expertos en cristianismo, pero habían dejado de estar enamorados de Cristo. Es una distinción brutal, la diferencia entre actividad y devoción. Y ese celo por la misión que mencionas fue claramente el combustible de la expansión. El mandato en Hechos 1:8 era ser testigos hasta lo último de la tierra. Para nada se quedaron quietos. Y no fue una expansión caótica. Si tomas el modelo del apóstol Pablo, que es el que mejor se documenta, ves que era un estratega brillante. No iba al azar. Se enfocaba en ciudades clave, en centros neurálgicos del Imperio Romano, sabiendo que desde ahí el mensaje se irradiaría de forma natural. Y su modelo era sostenible. Llegaba, predicaba, formaba una comunidad, nombraba un liderazgo local, ancianos, y se iba. Pero no los abandonaba. Claro que no. Les daba seguimiento con cartas, las epístolas, para seguir instruyendo, corrigiendo. Era un genio de la descentralización. Pero un crecimiento tan explosivo, juntando a judíos con griegos, esclavos con libres, eso tuvo que generar chispas. Me cuesta creer que la transición fuera pacífica. Los conflictos fueron constantes y, paradójicamente, fueron lo que obligó a la Iglesia a definirse. Hubo 2 tipos de batallas, internas y externas. Y la gran batalla interna se libró en el Concilio de Jerusalén en Hechos 15. ¿Cuál era el debate exactamente? Suena a una reunión de directorio muy intensa. Intensísima. La pregunta era, si un no judío quiere ser cristiano, ¿tiene que hacerse judío primero? Es decir, circuncidarse y seguir toda la ley de Moisés para salvarse. Una pregunta fundamental. Claro. Un grupo, principalmente de fariseos convertidos, decía que sí. Pablo y Bernabé decían que absolutamente no. Estaba en juego el alma del movimiento. ¿Y qué decidieron? Decidieron, basados en testimonios, que la salvación es únicamente por gracia a través de la fe, para todos. Esta decisión, en la práctica, demolió el muro entre judíos y gentiles. ¡Guau! Fue lo que evitó que el cristianismo se convirtiera en una pequeña secta judía y lo catapultó como un movimiento global. El impacto de esa decisión es incalculable. Ok, esa fue la gran batalla interna. Pero, ¿y las amenazas de afuera? El mundo romano estaba lleno de filosofías, de cultos. Totalmente. Y la amenaza externa más grande que se filtró a finales de ese siglo fue el gnosticismo. El gnosticismo. Sí, una corriente de pensamiento muy seductora. Su idea base, muy simplificada, era que todo lo material es malo o una ilusión y solo lo espiritual es bueno y real. Y si la materia es mala, la conclusión lógica es que Cristo no pudo tener un cuerpo de verdad. Exacto.
Decían que o era un fantasma o que el Espíritu Divino descendió sobre el hombre Jesús y luego lo abandonó antes de la cruz. Pero el peligro no era solo filosófico. ¿Ah, no? Su verdadero peligro era su elitismo. Ofrecía una gnosis, un conocimiento secreto solo para unos pocos iniciados. En contraste directo con el mensaje apostólico, que era público, para todos. Claro. Los escritos del apóstol Juan, por ejemplo, son una respuesta directa a esto. Cuando insiste tanto en que Jesucristo ha venido en carne, está combatiendo esa idea de frente. Entendido. Tenemos una comunidad con un ADN claro, que crece y que lucha por definirse. Pero ¿cómo se gobernaba todo esto? Con iglesias por todas partes. ¿Había una figura central, una especie de papa o un cuartel general? Esa es una de las mayores diferencias con muchas estructuras de hoy. El modelo de liderazgo era sorprendentemente Plano. y local. Sí, al principio la autoridad final eran los apóstoles, por ser testigos oculares. Pero a medida que desaparecen, el modelo que se establece es uno de liderazgo plural en cada congregación local. ¿Qué significa plural? Que cada iglesia no era dirigida por una sola persona, sino por un cuerpo de líderes. Las fuentes usan dos palabras casi como sinónimos para describirlos: ancianos o presbíteros y obispos, episcopos, que significa supervisores. Ok, un equipo. Un equipo. Ellos se encargaban de la enseñanza y la dirección. Y junto a ellos estaban los diáconos más enfocados en el servicio práctico. Pero la clave es esa. Era un liderazgo colegiado, local y de servicio, no una jerarquía piramidal. Entonces, si armamos el rompecabezas de este análisis, el plan original era una comunidad construida sobre esos 4 pilares: doctrina, comunión radical, vida compartida y oración. Y el motor que movía todo era ese primer amor. Precisamente. Y todo esto nos trae de vuelta a esa advertencia tan escalofriante a la iglesia de Éfeso. Es la gran paradoja. Puedes tenerlo todo bien en el papel. Puedes tener la estructura correcta, la doctrina correcta, la ética correcta, y aún así haber perdido el alma del movimiento. Puedes estar ganando todas las batallas doctrinales contra los herejes y haber perdido la guerra más importante, la del corazón. Es una advertencia potentísima, porque es muy sutil. No es un pecado evidente, es la erosión del alma. Y lo más fascinante es la solución que se les propone. No es un plan estratégico de 5 años. No, es algo mucho más profundo. El texto de Apocalipsis les da 3 órdenes directas. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda, arrepiéntete y haz. 3 pasos. 3 pasos que sugieren algo radical. Que ese estado original no es una pieza de museo, una edad de oro perdida. Es un estado al que se puede regresar intencionalmente. Recordar es evaluar. Arrepentirse es cambiar de dirección. Y hacer las primeras obras es volver a practicar activamente esos componentes del primer amor. Lo cual nos deja con una pregunta final para reflexionar, ¿no? Sí, una pregunta que creo que es muy provocadora. En nuestro mundo actual, tan lleno de complejas estructuras religiosas, denominaciones, tradiciones y una obsesión casi corporativa con las métricas y el crecimiento visible, Ajá. ¿qué implicaría realmente tomarse en serio esas 3 órdenes? ¿Qué tendríamos que sacrificar si decidiéramos que lo único que de verdad importa es recuperar ese primer amor, incluso si eso significa volvernos más simples o menos exitosos a los ojos del mundo?